Hola, hola familia, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos en esta mañana de domingo. Es un gusto, un placer volverlos a ver. Le damos la bienvenida a todos los que ya están en este lugar y también a las personas que se van a empezar a unir a través de la transmisión. Qué hermoso que en estos domingos el Señor nos esté hablando acerca de Iglesia, ¿verdad? Estamos tocando ahorita este tema y qué maravilloso que Él nos enseñe día a día a cómo ser iglesia, a cómo estar unidos, pero no solo en estas cuatro paredes, sino también allá afuera, con los demás, mostrando su amor. Les pido que nos acompañen esta hora 20 minutos, que dispongan su corazón para adorar, para recibir y para seguir creciendo y haciendo todo eso que el Señor nos quiere llevar a hacer para este tiempo. Dios les bendiga, bienvenidos. Sean bienvenidos todos ahí en casa, también a los que nos ven a través de la transmisión. Vamos a exaltar al Señor. Acompáñanos con sus palmas fuertes. Alzo mis manos al Cordero, alzo mis ojos a la cruz. Perfecto amor que en mí provoca extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies. Un río de amor, un río de gloria y salvación. Vamos a cantarlo fuerte todos juntos y así. Alzo mis manos al Cordero, alzo mis ojos
seguir con la serie Eclesía, un modelo a seguir. Vamos a la palabra, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47, libro de los Hechos. Un modelo a seguir es nuestro tema el día de hoy, en esta mañana. Hechos, capítulo 2, versículo 42 y 47. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva. Nunca he estado de acuerdo en que se le llame la iglesia primitiva. Si se le llama la iglesia primitiva, quizá por el tiempo o la era, pero de primitiva la iglesia no tenía absolutamente nada. Se movían en el poder del Espíritu Santo, los dones estaban manifestándose a todo lo que daba, y todos tenían, lo vimos hace 15 días, dos razones para estar fervientes en esa iglesia primitiva. Y era de que Jesucristo había resucitado y había amor genuino entre ellos. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47, registra así resumido, ¿verdad?, la historia de la iglesia. Y perseveraban, ¿qué? En la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, no de los apóstatas, Esa es otra cosa. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, no en el chisme, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que oraban unos por otros. Versículo 43, y diga conmigo, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, bueno, fuera viva, y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían ¿qué? Juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Amados, muchas veces tenemos el concepto de que la iglesia son cuatro paredes, de que la iglesia es una asociación religiosa, y ante el gobierno tenemos que registrar la iglesia para estar legalmente constituidos, pero no es una asociación religiosa. La iglesia tampoco es una reunión de domingo. Hemos adoptado al paso de los años decir voy a la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia no es cuatro paredes, no es una asociación religiosa, no es una reunión de domingo. Para la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia era más que eso. Era una comunidad viva de creyentes transformados por el Espíritu Santo. Y más de uno de los que estamos aquí seguramente nos ha pasado en nuestros trabajos o donde quiera que vayamos, que la presencia de Dios camina contigo, porque adivina qué, y lo voy a decir más adelante. La iglesia somos cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y yo creo que te ha pasado que donde tú llegas o donde tú estás, marcas la diferencia, para bien o para mal, pero marcas la diferencia. Actualmente los cristianos somos ese prietito en el arroz, ¿verdad? Pero sabe que muchas veces somos conocidos, ahí le va y póngase pilas, somos conocidos por manifestar y por hacer evidente en lo que no estamos de acuerdo, y protestamos muchas veces por eso. Algunas entrevistas que yo he escuchado a famosos les han preguntado, ¿qué piensas cuando escuchas de cristianos, de la iglesia cristiana? No, hombre, son bien peleoneros, dice. Más en las redes sociales, y hoy se ha dado como una oleada, ¿verdad? Y es tentador poder arremeter en contra de quien piensa diferente a nosotros. Pero la iglesia en aquel entonces, la iglesia en el libro de los Hechos, era conocida porque permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los creyentes, pero había evidencia de vidas transformadas por el poder de Dios. ¿Cómo puedo saber
Si estoy en una iglesia saludable, ¿cómo puedo saber si estoy conviviendo con cristianos saludables? Porque hay que transformación del Espíritu Santo. Hay una evidencia de que la persona está caminando en las verdades de Dios establecidas en su palabra. Porque muchas veces hablamos de lo bien que dice la Escritura, pero al momento de vivir lo que la Escritura dice es cuando la gente se cuestiona si verdaderamente estamos caminando en el camino del Señor. ¿Qué es la eclesía? La eclesía es un término griego, no sé mucho de griego, estudié un poquito, y se compone de dos vocablos o de dos palabras. Quiere decir fuera, kaleo, llamados. Y literalmente, escuche esto para que, ¿de dónde viene el origen de la palabra eclesía o iglesia que se fue derivando hasta nuestros tiempos? En el antiguo griego, eclesía se utilizaba para describir una asamblea de ciudadanos. Ok, vamos a protestar en contra del sistema. Hagamos una eclesía. O sea, era un término general. Todos los que se reunían utilizaban ese término, eclesía. Porque los cristianos abrazaron este término para referirse a aquellas personas que han sido trasladadas de las tinieblas a la luz admirable. Es el calor, ¿verdad? Los noto un poquito calladitos. ¿Dónde aparece por primera vez esta palabra? Aunque en el libro de los Hechos se narra o se desarrolla la vida de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, ¿saben quién usó por primera vez esta palabra? Jesús. Y aquí viene algo tan poderoso en Mateo capítulo, si me puedes poner, no lo traigo aquí, Mateo capítulo 16, versículo 18, 16, 18, léalo conmigo. Vamos a leerlos desde el versículo 13 para entender el contexto. Dice, confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres la resurrección de Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente habían aparecido personas que se habían adjudicado el título de Cristo. Les dije hace 15 días, por eso es que Cristo no es su apellido. Es un título, Él es el Cristo, el que padeció. Pero antes de Jesús había otros Cristo. Por eso es que decían, es un profeta más, es un loquito más que seguramente se le va a pasar la fiebre que trae. Y miren, voltea a ver a la persona hasta ahora. Más de 2000 años seguimos creyendo en Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. No era un Cristo más, no era un profeta más, no era un loquito más. Era el Dios encarnado para hacerse como tú y como yo y poder sufrir y padecer en la cruz. Y le dice, versículo 15, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y todos se quedaron sorprendidos. Respondiendo Simón Pedro le dijo, Simón Pedro contestó, tú eres ¿qué? El verdadero Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo, doblemente feliz Simón, hijo de Jonás, porque tú en tu capacidad humana no hubieras podido entender esto. No te lo reveló ni carne ni sangre. Amado, siéntase privilegiado, porque la verdad no se lo reveló ninguna persona. Sino, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Sino mi Padre. El Padre te reveló a Jesús. Eso es increíble. No fue una persona, a lo mejor Dios usó a alguien, pero no fue carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
te hizo ver quién verdaderamente soy. Y yo también te digo, le dice Jesús, y aquí quiero que pongan mucha atención porque mucha gente transgiversa esa palabra y dice, no, la verdadera iglesia fue fundada sobre Pedro. ¿Sabe lo que significa Pedro? Petro, piedra pequeña. No puede haber un fundamento sobre una piedra pequeña. ¿Por qué? Se cae. Y le dice Jesús, y de cierto, también te digo que tú eres una piedra pequeña, eres Pedro, y sobre esta confesión que tú hiciste de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, voy a fundamentar mi iglesia. ¿Se entiende? Porque la iglesia no puede estar fundamentada sobre un hombre. Porque la cabeza de la iglesia es Jesús y Él pagó el precio. ¿Quién dicen que son? ¿Que soy yo? A ver, dígame. No, un profeta, Jeremías, la resurrección de fulano, de sutano. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? No, tú eres el Cristo, le dijo Pedro. El Hijo del Dios viviente. Oh, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, esa piedra pequeña, esa piedra dura. Por cierto que tiene un carácter muy rudo, Pedro, pescador. Y sobre esa confesión que acabas de hacer de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, voy a fundamentar la iglesia y te daré un liderazgo especial, Gloria a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque Él fue el primero que en el libro de los Hechos, lo vamos a ver, predica, y en la primera predicación que Él hace se convierte un montón de gente y nace la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. Adelante, ¿está conmigo? Eso, pues, un amén los dormidos. Sí hay dormidos. Es importante porque la iglesia pertenece a Jesús. La iglesia no le pertenece al pastor. Jesús es el fundador, no a ningún apóstol de la actualidad, a ningún profeta. La iglesia no nació de una organización humana. ¿Dónde nace la iglesia? Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día de la fiesta de las 50 semanas, que es una fiesta judía, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Gloria a Dios. Vino como un viento recio, vino como algo como un fuego, y era de día y había fiesta, amados hermanos, y el estruendo se escuchó a tal distancia que la gente que venía de muchas naciones subieron a ver qué estaba sucediendo, y encontraron a la gente hablando en otros idiomas. Unos hablaban, no sé, en inglés, en alemán, hablaban en mandarín, pero lo que estaban hablando eran los misterios de Dios. Y ese día el apóstol Pedro se levanta, Hechos capítulo 2, versículo 41, ¿verdad? Todo el capítulo 2, pero se levanta y miles de ellos creyeron. Escuche bien, naciendo así la iglesia públicamente. Dice el capítulo 2, versículo 41 del libro de los Hechos. Así que los que recibieron la palabra no solamente creyeron en el evangelio, sino que se bautizaron. Y la iglesia comenzó ahí con predicación, con arrepentimiento, con bautismo y con comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo era, amados hermanos, la iglesia del libro de los Hechos? Hechos 2, 42 al 47, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino sobre ellos temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por manos de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían entre ellos según la necesidad, y perseveraban unánimes
en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva o la iglesia de aquel entonces tenía varios puntos específicos, 4 características esenciales. 1, perseveraban en la doctrina, amaban la enseñanza apostólica. Amados, la Escritura advierte que si alguien y aún un ángel del cielo os anunciare un evangelio distinto al que ustedes hayan escuchado, sea maldito, sea anatema. Podemos con el tiempo, amados, modificar la forma de hacer iglesia, pero la doctrina fundamental tiene que estar siempre vigente, y es que Jesucristo es el Señor y el Salvador, nacido de una mujer selectiva. Mucha gente dice selecta. Mucha gente dice, es que no, ustedes no creen en María, ustedes rechazan. No, mentira. Nosotros creemos en María, madre de Jesús, la cual fue virgen hasta el momento del nacimiento de Jesús. Después se casó y tuvo más hermanos, y la Biblia lo dice. Gloria al Señor. Y creemos en ella. Y la gente, amados hermanos, en aquel entonces se amontonaba en reuniones, en eclesías, para poder escuchar la doctrina de los apóstoles. La iglesia hoy tiene que permanecer en esa doctrina. No hay otro fundamento. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Gloria a Dios. Podemos presentarlos. Mire, hubo un profeta que caminó desnudo. Las formas pueden cambiar, pero el mensaje siempre va a ser el mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Podemos cambiar la forma. A lo mejor Dios te dice que te pongas una tanga brasileña, te eches harto aceite de coco y te vayas predicando el evangelio. La forma puede cambiar. No, no es cierto, hermano. Se la van a creer, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo, más ahorita al mediodía, los últimos 3 años. 3 años. El punto, gracias. El punto, amado, es decir, la forma puede cambiar, pero la doctrina nunca tiene que cambiar. Y tenemos que conocerla. Tenemos que apasionarnos por la palabra, hermanos. Hay un día de discipulado, se convocó al discipulado una persona, digo. Eso no es perseverar en la doctrina. La doctrina se da, el domingo hablamos general, pero hay un día en especial que enseñamos la doctrina, porque cantamos, porque aplaudimos, porque danzamos, porque creemos en el bautismo, porque creemos en la segunda venida de Jesús, todo eso. ¿Qué otra característica? Perseveraban en la doctrina. Número 1, vivían en comunión y compartían la vida unos con otros. Qué difícil, amados, es muchas veces poder ser comunidad con muchas personas de diferentes culturas o diferentes formas de pensar, pero al fin una sola familia. Y encima de todas las diferencias de cómo tú fuiste creado en tu casa, en tu entorno, hay una sola cosa, y es el amor de Dios entre nosotros. Eso debe de prevalecer y permanecer. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Número 3, participaban en el partimiento del pan, recordaban a Cristo constantemente. Gloria a Dios. Aunque no hay una regla en la Escritura de cuántas veces tenemos que practicar la cena del Señor, lo hacemos 1 o 2 veces al año. Pero inclusive usted, si tiene alguna situación en el hogar y cree conveniente, usted tiene la autoridad de poder sentarse con su familia y poder participar de la cena del Señor, recordando la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Está conmigo? Oraban juntos y dependían del poder de Dios. La oración no es
lugar en el programa de la reunión, amados. Vimos en los 2 miércoles acerca de la oración. La oración tampoco es el último recurso para los cristianos. La oración es y debe seguir siendo lo principal en nosotros. La oración es tan importante como congregarse, como leer las Escrituras, como alabar al Señor, como ayunar. Tiene el mismo peso. Él tiene la misma importancia y nos debe de apasionar igual que todas las prácticas y los ejercicios espirituales que conocemos. La comunión con Dios tiene que ser una comunión diaria, no un legalismo de que tienes que hacerla, de que tienes que orar, de que tienes que venir los viernes de oración. Tu comunión con Dios es una comunión personal y diaria. Amén. Y tiene la misma importancia que ayunar, la misma importancia que leer las Escrituras, la misma importancia que congregarse. Es pues la oración parte de todos esos ejercicios espirituales que nos van a ayudar a mantenernos firmes en el Señor. Oraban juntos y dependían del poder de Dios. La iglesia no era un edificio, no es un edificio. El libro de los Hechos dice que se reunían en casas, en patios, en el templo, en diferentes ciudades, porque la iglesia somos cada uno de los que estamos aquí presentes. Con el paso de los tiempos se ha ido modificando muchas veces la forma de hacer iglesia. Escúchenme esto. Cada vez buscamos lugares para estar más cómodos y no es malo ni es pecado poder tener un buen lugar. Mira, tú y yo predicamos a un Dios de 10, ¿sí? Híjole. Tú y yo predicamos a un Dios de 10. ¿Cómo debería ser el lugar donde adoras a ese Dios de 10? Así de sencillo. Y muchas veces decimos, es que quieren tratar la iglesia como una empresa y quieren tener al pastor como gerente. Hermanos, a lo mejor no somos una empresa, pero casi se administra de la misma manera. Porque Dios es un Dios de orden. Y tenemos que tener un lugar de acuerdo al Dios que predicas. ¿Está conmigo? Gracias. Por cierto, saludos a la iglesia en Tequila. A ver si no me ven, pero le van a inyectar casi cerca del $1,000,000 al auditorio donde se van a congregar ellos. Aire acondicionados, butacas cómodas, luces especiales, porque han entendido, amados hermanos, que el Dios, primero que no habita, es cierto, en un lugar hecho por manos humanas, pero presentamos un Dios de 10, y oye, pues llegamos a un lugar donde, pues tenés un Dios de 10, pero tienes un lugar, no sé qué calificación ponerle. Me voy a juntar más con los hermanos de Tequila, Cuando menos la mitad de eso que le vayan a invertir nos queda muy bien. Amén. La iglesia no es un edificio, ¿entendemos eso? Mire, cuando usted y yo llegamos a este lugar, se reúne la iglesia. Y cuando nos vamos, dejamos de ser iglesia, ¿verdad? Hermanos, ese muchas veces es el problema, pues. Que pensamos que somos iglesia cuando nada más nos juntamos, pero usted es iglesia cuando sale debería de ser iglesia cuando sale de esa puerta. Cuando está con su familia, cuando está en su trabajo, cuando está, no sé, en la escuela donde usted esté. Usted es la iglesia ya. Su trabajo, sus calificaciones para los que estudian. O el acto, la acción que usted haga tiene que mostrar que es iglesia, aquí y allá afuera. Hechos capítulo 5, versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más y más. La iglesia crecía porque había poder espiritual, amor genuino y testimonio. ¿Qué podemos aprender para ir aterrizando de la iglesia del libro de los Hechos? La iglesia verdadera depende del Espíritu Santo, predica a Jesús. Aquí no le hacemos promoción a Centro Familiar Aliento a tu Vida. Aquí no promocionamos al pastor Esaú. ¿Está conmigo? Sí, hay gente, vea por allá los lucecitos, no quiero mencionar esa secta.
Su líder está preso, por cierto, en los Estados Unidos. Pero esa gente, lean los comentarios acerca de su apóstol. Te amamos, fulanito de tal, y te esperamos con ansias. El enviado de Dios para nosotros. Gloria a Dios, eso ya es caer en un sectarismo. Nosotros no promovemos Centro Familiar Aliento a tu Vida, no promovemos un pastor, promovemos a Jesucristo. Gloria a Dios, el nombre sale sobrando. Hermanos, el día de mañana quizás yo no esté aquí y ustedes y yo o quien tenga, alguien va a tomar mi lugar y tenemos que permanecer. Gloria a Dios. No estamos aquí para hacerle promoción a alguna denominación, a algún pastor en especial. La iglesia está aquí para depender del Espíritu Santo, para predicar a Jesús, para vivir en santidad, para permanecer en unidad y servir a otros y evangelizar. La iglesia, al igual que ahorita, hermanos, no era una perfecta, pero era una comunidad viva y comprometida con Dios. ¿Qué podemos concluir en esto? Mira, la iglesia del libro de los Hechos nació en el poder de Dios y fue llamada eclesía. Y fue llamada eclesía porque se reunían y estaba formada por personas que habían decidido, y muchos de ellos le costó la vida, habían decidido estar fuera del sistema de este mundo. Porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, nos movemos a veces bajo la corriente de este mundo, estamos ahí envueltos, pero no pertenecemos a la cultura de esta tierra. El mundo y sus deseos pueden pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Está conmigo? Entonces, eclesía está formada por personas llamadas fuera del sistema de este mundo para pertenecer a Cristo y anunciar su reino. Hoy, amados hermanos, tenemos la misma misión. No somos simplemente una reunión religiosa, somos la iglesia del Señor. Y como tal tenemos que representarle. Tenemos que vivir de acuerdo a los estándares de Dios establecidos en su palabra. Que la gente pueda mirar en ti y en mí a ese Jesús del cual hablamos. El que camina en el Señor tiene que mostrar frutos como Él los mostró. Me quedé pensando y me quedé en la lela, ciudad. Perdón, todavía en la transmisión. Porque es necesario muchas veces recordarte y recordarme a mí que somos quienes podemos aperturar el reino de los cielos para muchas personas. Porque quizás algunas personas la única Biblia que alcancen a leerse a tu vida. Pero lo peligroso ahí también es que tenemos la capacidad de poder, con nuestro testimonio, cerrar la puerta a alguna persona para que entre al reino de los cielos, aunque Dios pueda tener misericordia. No estamos aquí para competir con otras iglesias, con otras congregaciones. No estamos aquí para competir con otras religiones. ¿Está conmigo? Vamos a despedir esta transmisión. Dios les bendiga.